Para muchos de nosotros, El Chavo del Ocho es sinónimo de la mejor comedia, tardes en familia y diversión asegurada. Los personajes creados por el talentoso Chespirito llenaban la televisión de vida y nos hacían olvidar de todo, aunque sea por un rato. Uno de los personajes más memorables es el de Doña Florinda, esa señora malvada pero que en el fondo parecía tener buen corazón. Sin embargo, el papel de villana no solo sería cuestión de ficción, sino que traspasaría la pantalla y se volvería realidad. ¿Quieres conocer el lado oscuro de Doña Florinda? Quédate con nosotros hasta el final del video para no perderte ni un detalle. De la mano de Chespirito, Florinda Mesa alcanzó la fama nacional e internacional y el reconocimiento por parte de los televidentes que día a día observaban a sus múltiples personajes bajo la tutela de Roberto Gómez Bolaños. Todos recordaremos principalmente a Doña Florinda, la mamá de Kiko, el niño consentido de la vecindad de El Chavo y la eterna enamorada del profesor Girafales. Doña Florinda siempre manifestaba que no merecía vivir en un lugar popular y decía que los vecinos eran chusma, porque se creía una integrante de la alta sociedad. Además, Doña Florinda era quien le propinaba las cachetadas a Don Ramón. Además de ese rol, interpretaría a la Popis en la misma serie. Ella era la sobrina de Doña Florinda, lo que explicaría el parecido. Claro, el parecido realmente se daba porque era la misma Florinda quien interpretaba ambos roles. Era tan inocente e ingenua que siempre caía en las bromas y travesuras de la Chilindrina. En un inicio, la Popis era gangosa, pero Chespirito decidió modificar esa situación porque un hombre se le acercó para decirle que dejaría de ver su programa, ya que su hijo tenía ese problema y le hacían burla en la escuela. Ante esto, el personaje fue retirado por un tiempo del programa, hasta la partida de Kiko, cuando retornó con voz normal. La Popis siempre estuvo acompañada de su muñeca Serafina. También participó en otros roles, siempre en series de Chespirito. El personaje favorito de Florinda Mesa siempre fue la Chimoltrufia, una mujer que apareció en Los Caquitos. Era la esposa de Botija, interpretado por Edgar Vivar y amiga de Chompiras, es decir, Roberto Gómez Bolaños. Chimoltrufia es la contracción de las palabras chimuela y atrofiada. Ella trabajaba en un hotel como camarera y siempre andaba con el cabello despeinado, medias de colores, delantal y chancletas, y siempre quiso ser cantante profesional. Por último, otro de los personajes de Florinda Mesa es la Minina, una mujer elegante que siempre estaba rodeada de mafiosos. Vestía trajes lujosos con un estilo de los años 20 y con cigarro en mano. Florinda Mesa también tuvo una participación estelar en las películas del Chanfle y fue la enfermera en los episodios del Dr. Chapatín. Lo cierto es que todo el color de rosa que se mostraba frente a la cámara en la vecindad tomaba un tinte más oscuro cuando se apagaban las luces. El comienzo de los problemas se dio por la experiencia que estaba teniendo Florinda Mesa. ¿Por qué? Bueno, como vimos, venía desarrollando una gran cantidad de papeles para Chespirito no solo en series, sino también en sus películas, por lo que con el tiempo empezaría a expandir sus horizontes y se convertiría en guionista y productora del programa. Esto no caería nada bien en el elenco de los diversos personajes del set de grabación, que estaban acostumbrada a tenerla como compañera y no podían aceptar ahora recibir órdenes de la flamante productora. Ramón Valdés fue uno de los que estaba descontento, ya que él quería responder directamente a Chespirito. Luego de que despidieran a Carlos Villagrán, porque según se dijo Roberto Gómez Bolaños estaba celoso de su personaje Kiko, Valdés consideró injusto lo que estaban haciendo, así que se convenció de no seguir más en el programa y renunció por dignidad. Otra de las personas que se quejó del carácter de Florinda fue Anabel Gutiérrez, quien interpretaba a la madre de la Chimoltrufia. Debido al éxito que tuvo en la televisión, Anabel Gutiérrez pasó a formar parte del elenco hasta 1995, siendo una de las actrices que compartió más tiempo en pantalla con Florinda Mesa. Sin embargo, detrás de cámaras, las actrices tuvieron varios roces. Anabel dijo que a pesar de no llevarse bien con Florinda Mesa, por tener un carácter difícil, comentó que no considera que sea una mala persona, a pesar de que en varias ocasiones, la esposa de Gómez Bolaños la regañó por no ser actriz de televisión. Por su parte, María Antonieta de la Nieves tuvo sus dificultades con Florinda. Durante un año, la famosa Chilindrina se alejó de la serie cuando transcurría 1973. En aquel momento, las especulaciones sobre peleas estaban a la orden del día. Sin embargo, esta salida fue momentánea por un año debido al embarazo que estaba teniendo María y que ya le impedía actuar normalmente. Una anécdota que contó la Chilindrina se dio cuando el elenco viajó a Buenos Aires.
Resulta que ambas compraron abrigos de piel y tras regresar a México, luego de su gira por Buenos Aires, en el aeropuerto María Antonieta le recomendó a Florinda Mesa que ocultara uno de los atuendos en la maleta, ya que estaba prohibido trasladar más de uno. Para no ser delatada, María Antonieta tuvo que decir que llevaba unas copas en la maleta, motivo por el cual su ingreso no tuvo ningún contratiempo. Por el contrario, cuando los funcionarios notaron que la esposa de Roberto Gómez trasladaba 2 abrigos, se los quitaron. Este hecho disgustó a Mesa, quien terminó por delatarla confesando que también llevaba 2 prendas de este tipo. Su relación estaba cada vez más rota. Cuando Florinda y Roberto Gómez Bolaños se cruzaron a principios de los años 70 en sus respectivos personajes de la famosa vecindad, el flechazo que sintió Roberto habría sido fulminante. Sin embargo, él en realidad estaba casado hacía 2 décadas con su primera novia, tenía 20 años de diferencia de edad con Florinda, y además, en ese momento, ella tampoco estaba sola. Es por muchos conocido que doña Florinda y Kiko tuvieron una fugaz relación que nunca llegó a concretarse como nada serio. Sin embargo, la relación que quedó bastante más oculta fue con el co-creador de la serie, Enrique Segoviano. Seguramente no recuerdes este nombre o por lo menos no te resulte tan familiar. Esto tiene una explicación. Se dice que Roberto Gómez Bolaños no aguantaba trabajar con Enrique y por celos terminaría por echarlo del programa, como también presuntamente haría con Kiko, aunque ese es un capítulo aparte. Lo cierto es que Segoviano quedó muy dolido por esta situación. Fue borrado de un programa que había co-creado sin ningún reconocimiento. Sin embargo, Florinda negó estas versiones terminantemente. Nadie lo corrió, sí fue mi novio y fue mi novio formal, y es alguien de quien me enorgullezco. Es un gran hombre, por eso lo escogí, pero no lo corrió. Él se fue del programa. Roberto jamás hubiera hecho eso, y menos con Enrique, lo valoraba, y siempre fueron amigos. Bolaños intentaría conquistar a Florinda de todas las formas posibles, aunque ella en un comienzo intentaría estar distante, sobre todo porque él era su jefe. Chespirito no se daba por vencido, así que puso en marcha un plan para conquistarla. Para ello decidió enviarle flores a Florinda Mesa todos los días. Cada vez que llegaban al estudio de grabación, ella se encontraba con una florcita nueva en su camarín. Un día no pudo resistirse más y terminó aceptando el amor que Bolaños le ofrecía. La actriz le agradecía los detalles diarios, pero nunca le daba pie a empezar una relación. Al no ver resultados, Gómez Bolaños dejó de mandarle flores. En ese momento, Mesa se molestó porque quería que le siguiera mandando flores y se dio cuenta que estaba enamorada. Mira, chavo, por si no lo sabes, solamente los animales tienen patas. ¿Y las sillas? Bueno, sí, pero... ¿Y las mesas? Bueno, también, pero... ¿Y usted? También lo que te quiero explicar... ¿Cómo de que yo tengo patas? No, patas de gallo. ¿No se llaman así? Pero había un problema. Como ya vimos, él estaba casado. Un 12 de octubre, estando de gira en Chile, cuando los dos estaban en un bar y ocurrió el primer beso. Tras años de noviazgo, Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños se casaron en 2004 y continuaron juntos hasta el día de la muerte de Chespirito, el 28 de noviembre de 2014. ¿Me está limpiando los zapatos? Sí, pues que no te has dado cuenta. Falta este. Mira, lárgate de aquí. Quítate. ¿Es verdad que ahora usted va a ser la dueña de esta fonda? Sí. ¿Y el romance entre Kiko y Florinda? De este romance hay menos datos reales, porque se dice que fue un amor fugaz. De años. ¿No crees que deberías invitar a otra clase? Pero mientras más niños vengan, mejor. Ay, entiendo. Eres tan bueno que quieres compartir tu alegría con todos. Y mientras más niños invite, pues más regalos me traiga. Bueno, pero lo que a ti te interesa es compartir tu alegría con los demás. Fue un noviazgo intenso que culminó por razones artísticas. Él no quería que su pareja continuara en el elenco de El Chavo. Según el propio Carlos Villagrán, esta decisión fue tomada después de hablar con Roberto. Yo confiaba en él y le pregunté qué le parecía mi situación de estar de novio con una compañera de elenco, y Roberto me sugirió que la dejara porque el romance conspiraba contra el programa y también me perjudicaría en mi carrera. Con el tiempo me di cuenta que me dijo eso porque sentía celos. De aquel noviazgo entre Kiko y doña Florinda, quedan como prueba algunas fotos en las que se los ve con las manos entrelazadas. Otro aspecto complicado era la relación entre Florinda Mesa y Ramón Valdés.
porque sí. Vine a traerle este pequeño obsequio. Ay, no se hubiera usted molestado. De ninguna manera. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Ay, de ninguna manera. Pase usted, por favor. Pudo haber sido el motivo para que el mítico actor se alejara de la serie, pero además tenía otros problemas bastante importantes. De hecho, pocos años después de la muerte de Chespirito, ella misma confirmó una preocupante información. La mansión de Cancún que compartía con su marido y mentor fue puesta a la venta a un valor millonario, pero muy inferior al precio de mercado. Al parecer, el estilo de vida ya era insostenible. La venta de joyas y propiedades menores y la reducción de su personal de servicio son algunas de las medidas que habría tomado para que los números no den más en rojo en la economía doméstica. Otro problema que surgió para el comediante cuando todavía estaba con vida fueron las disputas por los derechos de sus personajes. Carlos Villagrán fue tal vez el más polémico cuando declaró: el Kiko le fue robando popularidad al mismo Chavo y esto generó envidia, egoísmo y ese tipo de cosas. El personaje de Kiko era originalmente de Roberto Gómez Bolaños, aunque Carlos Villagrán lo sentía suyo. En 1979, el actor intentó hacer un programa exclusivo para Kiko, pero no aceptó que Chespirito le exigiera darle el crédito por la creación del personaje. Villagrán grabó programas en Venezuela y México con el irritante y enternecedor personaje tras su riña con Chespirito, pero bajo el seudónimo Kiko, para no generar problemas legales. ¿Y sembraste los 50 centavos? Sí, en esta maceta, ¿no te acuerdas? Ah, sí, me acuerdo. Por cierto, ese día la Chilindrina se encontró 50 centavos en la calle. Ay, pero qué bruto eres, chavo. ¿A poco crees que todavía hemos encontrado 50 centavos? Pues claro que no. Luego del fin de la serie, María Antonieta de las Nieves usó a la Chilindrina con permiso de Gómez Bolaños. En 1995, aprovechó que Gómez Bolaños no renovó los derechos de la autoría de la Chilindrina para registrar el personaje como creación propia. Mi papito lindo, mi amor. Él también está en el cielo. Es que papá Dios necesitaba a alguien para que divirtiera a los angelitos allá arriba. Se lo llevó. La actriz adquirió derechos sobre el personaje y fue demandada por el humorista 7 años después. Chavito, ¿no sentiste nada? Sí. Ay, no, por amor de Dios. ¿Qué sentiste, chao? ¡Coraje! La batalla legal le trajo problemas a María Antonieta para ofrecer el show de la Chilindrina en diversas naciones de Centro y Sudamérica, pero ella no dio marcha atrás, como tampoco lo hizo Chespirito, quien bloqueó cualquier tipo de comunicación con ella. La Chilindrina nunca recuperó su amistad con El Chavo. Edgar Vivar, quien interpretó al señor Barriga, se refirió a estos conflictos en una entrevista. Yo nunca tuve ningún problema con Chespirito porque lo considero mi amigo. Lo de Kiko y la Chilindrina fue un conflicto de intereses que yo no tuve, porque para mí el dinero es secundario y para ellos fue un factor primordial. Rubén Aguirre, quien diera vida al profesor Girafales, defendió también a Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa. Es la ambición del dinero, aprovechando un recoveco que la ley tiene a veces. Ella registró el personaje como si fuera de su propiedad, fue una bajeza. Y Carlos habla mal de Chespirito, es malagradecido. No digo que lo alabe, sino que esté calladito. Actualmente el problema en el que se encuentra metida Florinda Mesa es con el hijo de su esposo, Roberto Gómez Fernández, a quien pertenecen las regalías generadas por el universo Chespirito. Esto por la noticia que se conocería en el año 2020. Para de agosto de aquel año, los reconocidos personajes de la vecindad más querida y famosa del mundo, así como el Chapulín Colorado y el Dr. Chapatín, se dejaron de poder ver en los diferentes canales donde aún se transmitían, siendo un aproximado de 20 países que perdieron la señal, incluyendo sus dos principales mercados, México y Brasil. ¿Y ahora qué fue? ¿Qué dice Kiko? ¿Qué dice su mamá que me dijo a mí que le dijera a usted? ¿Qué dice su mamá que dijo a Kiko que le dijo a su mamá que yo le dijera? ¿Qué cosa? Pues no me acuerdo cómo estaba, pero de que se la rajan, se la rajan. Mira, chavito,
Está bien que... Esto porque se venció el contrato por los derechos de retransmisión con Televisa y el hijo del comediante no llegó a un acuerdo para su renovación. En mayo de 2021, Florinda inició una búsqueda legal por tener los derechos biográficos y de imagen de Chespirito, aclarando a través de su abogado que la actriz no busca arrebatarle los de propiedad intelectual al actual heredero, hijo del primer matrimonio del comediante con Graciela Fernández. Lo que buscaba era aprovechar un vacío en el testamento de Roberto para reclamar esos derechos, que no habían sido mencionados. Sobre los derechos para realizar una bioserie de Chespirito, esto no se incluyó en el testamento, por lo cual las 6 partes, es decir, los 5 hijos y Florinda Mesa, tendrían que llegar a un acuerdo, además de que ella, como curadora, sería la única encargada de autorizar el contenido de la misma. Sin embargo, recientemente se conoció que estos derechos ya fueron comprados. Warner Bros. Adquirió los derechos para utilizar el nombre y la imagen de uno de los comediantes más recordados en la sociedad mexicana. Cosita de chabacano. ¿Qué? ¿Nunca habías visto una pelotota tan grandota? No, parece que va a tener un hijo. ¡De veras! Además, desde la empresa, anunciaron que quien supervisará la serie será Roberto Gómez Fernández. A su vez, fue el propio Edgar Vivar quien, en rueda de prensa, había confirmado en marzo del año pasado que tanto él como María Antonieta de las Nieves formaría parte de la producción y que en aquel momento ya habían comenzado con el casting. Verónica Yaspeado será la actriz que interprete a Florinda Mesa, una actriz mexicana conocida por su extensa carrera en televisión y cine. Comenzó su andadura como actriz a principios de la década de los 90 y obtuvo reconocimiento por su papel en la popular telenovela El Premio Mayor. Con el paso de los años, siguió apareciendo en varias telenovelas como María Isabel y Al Diablo con los Guapos, consolidando su estatus como figura destacada de la televisión mexicana. Solo queda ver que también puede representar a la mítica Doña Florinda. En la actualidad, Florinda Mesa vive en la Ciudad de México. En su ciudad natal, una estatua homenajea a su ciudadana ilustre. A sus de 74 años conserva su popularidad tanto como la fama, bien o mal ganada, de manipuladora, autoritaria y maltratadora. Sin embargo, se dice que no pasa un día sin recordar al gran amor de su vida, a quien cuidó hasta sus últimas horas. Nosotros elegimos recordar los momentos felices. Y por cierto que estaba delicioso, ¿eh? Gracias, muñeca. Óigame, ¿cómo se atreve? Ya le di una probadita. No entiendo. No. Señor mío. Yo no, viejo. ¿Y acaso de ella? Con Florinda Mesa interpretando uno de los papeles más recordados de la televisión mexicana, claro, a Doña Florinda. ¿Qué dijo? Que son 15 pesos. Cada torta de jamón cuesta 5 pesos. 3 tortas de jamón son 15 pesos. Chavo, ¿tú le dijiste que trajera la cuenta a la mesera? No, yo no. Mire, no se hagan tontos, que bien saben lo que quieren. Muy problemática, de mal carácter y con un maltrato a los demás, esta mujer se convierte en la villana de la vecindad. Pero no todo es malo, ya que en algunas oportunidades hemos podido conocer su lado humano al aceptar cuando se equivoca o simplemente para darle méritos a sus vecinos cuando realmente se lo merecen. Profesor Girafales. Doña Florinda. Qué milagro que viene por acá. Vine a traerle este humilde obsequio. Ay, profesor Girafales. Huele divino. Bueno, ¿y eso que hoy? ¿Algo que ver con su persona en la vida real? Por último, y para despedirnos, ¿quieres ver cómo se veía Florinda Mesa cuando tenía solo 14 años? Mira. La fotografía dejó sorprendidos a varios seguidores, quienes estaban acostumbrados a ver a la mujer con los particulares rulos que la caracterizan. Sin embargo, en esta se le puede apreciar sin ningún accesorio en su cuerpo o cabello. La imagen fue restaurada y modificada a color para hacerla un poco más semejante a la realidad de ese entonces. Ahora contadnos qué piensas sobre Florinda Mesa. ¿Tienes algún recuerdo mirando El Chavo del Ocho que te gustaría compartir? Te leemos en los comentarios.